Sean todos bienvenidos. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, le agradecemos que pueda acompañarnos en esta mañana y que pueda seguir hasta el final de esta enseñanza. Amablemente le pedimos que podamos iniciar a través de una oración de apertura. Vamos a encomendarnos en las manos del Señor, rogarle que Él sea el que haga su obra, que nos limpie, y en lo personal que Dios utilice todo mi ser para honrar su nombre. Padre, estamos delante de ti, antes que nada para reconocer tu grandeza. Eres bueno, eres hermoso, eres fiel, nada nos ha faltado. Nos has dado de tu gracia, de tu paz. Podemos afirmar, como dijo el salmista: yo me acosté, dormí y desperté, porque tú estás con nosotros, Padre, porque Jehová me sustentaba. Cada uno de nosotros tiene ese mismo testimonio y gratitud delante de ti, desde que nos regales la vida, desde que nos regales la familia, pero sobre todo eso, la salvación tan grande y costosa, Padre, que tú pagaste un día. No tenemos cómo pagarte eso y jamás vamos a poder pagarte eso. Tan solo podemos venir delante de ti en gratitud, cantarte. Tan solo podemos rendir nuestras vidas, la cual te pertenece absolutamente a ti, Señor. Por lo cual en esta mañana, como tantas veces hemos suplicado, usa tu palabra para transformar nuestra mente, nuestro corazón. Ábrela para nosotros. Es decir, haznos entender, haznos conocer, y cuando te conozcamos, que te amemos, que te sirvamos. Ayúdanos también, Padre, no solamente a recibir la palabra, sino también a compartirla. Ese es nuestro anhelo. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, todo aquello que pretenda ser estorbo, todo aquello que pretende interferir con tu obra. En tus manos lo entregamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 27 y 28. Todavía nos falta por explicar varios detalles de ese texto, de ese par de textos, no solamente aislados, sino en el contexto en el que está. Recuerde que siempre hemos procurado sumar detalles y después, conforme tómenlo de esta forma, estamos subiendo una pendiente, vamos escalando. Va a llegar un momento en el que volvamos sobre gran parte de la porción del texto, porque hemos llegado a una etapa en la cual ahora sí podemos vislumbrar la parte más amplia de lo que habla el escritor. De hecho, ya casi llegamos, estamos cerca. Cuando hablemos sobre 4 beneficios que trae o que va a traer la muerte de Jesucristo. 4 grandes beneficios. Pero no hemos llegado, estamos muy cerca ya de eso. Por lo pronto, de los versículos 27 y 28, dice la bendita palabra de Dios: ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. En esta mañana quiero compartir con todos y cada uno de ustedes ciertas características de lo que podemos encontrar, por cierto, en lo que Jesucristo acaba de hacer en el versículo 27 y parte del 28. Hemos dicho que es el momento más crítico en la vida de Jesucristo. Está a punto de ir a la cruz, está a punto de enfrentar un terrible peso, cargar toda la consecuencia del pecado, sin él haber ofendido siquiera a Dios de ninguna manera, pero identificándose con nosotros, no solamente en nuestro dolor, en nuestra humanidad, sino también ahí al final de lo que nuestro pecado trae sobre nosotros, que es precisamente la muerte, pero muerte con castigo, no es una muerte en paz. Eso es lo que debemos considerar. No es que va a morir y va a descansar Jesucristo como si nada, no, iba a sufrir el castigo de nuestra maldad, dice el escritor bíblico, fue sobre él. Toda nuestra maldad, él se identificó, él dijo: yo lo pago, yo lo cargo. Entonces la muerte que él va a experimentar en la cruz
tiene que ver con ese apartado, cargar la maldad, pero ello le implicaba un duro castigo que ninguno de nosotros va a poder tolerar. Por eso los que van a ir, que rechacen a Jesucristo, al castigo va a ser eterno, porque la magnitud del daño es tal que amerita que el castigo vaya a la par del daño que se hizo. El daño es grave, el daño es serio. Entonces, como es serio y como es alguien eterno, se ofendió su santidad, se ofendió su bondad, se despreció su ley, se despreció su gracia, entonces tienen que ir a pagar por eso. Y el pago que van a hacer no es que van a estar 1000 años en el infierno y los van a sacar, ahí se van a quedar las personas quienes rechacen a Jesucristo. Entonces el daño es grave. Jesucristo vislumbra lo que implica la cruz y Él expresa esto precisamente. Estos dos textos que forman parte de una misma expresión o de una misma porción, Jesucristo ya hemos explicado lo que ventila. Hay un dolor, hay una angustia. ¿Por qué? Porque Él es un ser humano como nosotros. No fue ajeno en ese sentido. Él vivió al grado de identificarse con nosotros, no solamente en nuestras alegrías, no solamente en nuestras preocupaciones, sino aún en nuestro propio dolor. Nuestro Señor Jesucristo se identificó con nosotros. En ese momento está entonces cuando Él está enfrentando algo muy, muy difícil y pesado en su interior. Imagina usted el mayor problema que haya tenido en su vida, que le haya angustiado terriblemente todo su ser. De esas veces que decíamos, no dormimos, no comemos bien, no podemos siquiera reposar, nuestra mente a veces parece divagar en esos detalles y una y otra vez nos lastiman. Nuestro ser interior parecería como si estuviese en medio de una fuerte tormenta, que la tormenta en lugar de calmarse va incrementando. De hecho, las palabras de Jesucristo en parte dan a entender eso, hemos dicho. Jesucristo en varias ocasiones, por lo menos 3 ocasiones, va a decirle a sus discípulos, es muy pesado lo que tengo por vivir, es muy duro, es muy difícil. Eso es lo que Jesucristo está externando. Ya hemos dicho la semana pasada, por cierto, el domingo, sobre cómo enfrentar la angustia en tiempos difíciles. Nos enfocamos en la angustia y hablamos de 3 recursos que Dios pone en nuestras vidas: la comunión con Dios y con nuestro prójimo, la oración, y precisamente también hablamos de lo que es las promesas de Dios. Las promesas de Dios, esos 3 recursos los tenemos para nosotros poder refugiarnos en ellos y continuar a pesar de la angustia. Quiero en esta mañana desafiarle y hablarle de 3 características de lo que es la oración eficaz para tiempos difíciles. La oración eficaz, no puse una oración eficaz, puse la oración eficaz, porque la más eficaz, a modo de resumir la tesis y la idea que vamos a tratar, la oración eficaz para los tiempos difíciles es aquella que se hace en buena relación con Dios. Fuera de la relación con Dios, ninguna oración pasa el techo. Por más que se grite, por más que se salte. ¿Se acuerda de los profetas de Baal? Aún hagan ruido, pero mientras no haya una relación con Dios, de nada sirven esas oraciones. Eso es lo que quiero en esta mañana, desafiar a cada uno de nosotros, que la palabra nos desafíe, para conocer 4 características. Les dije 3, pero en realidad son 4 características sobre la oración eficaz para tiempos difíciles. La semana pasada hablé brevemente de la oración, no entré en detalles, hoy quiero entrar en detalles. Hoy quiero explicarle cómo la oración que Jesucristo está haciendo en el momento más crítico de su vida puede ser la oración que usted y yo necesitemos hacer también cuando nos encontremos en una situación semejante. Es decir, cuando la congoja sea mayor a nuestras fuerzas. Jesucristo nos da un modelo que tiene 4 características. Dichas características están contenidas en los versículos 27 y 28 y quiero iniciar examinando con mucho detenimiento estas 4 características. Primera de ellas, la primera característica de la oración eficaz para tiempos difíciles es la confesión sincera. Esa es la primera característica de una oración y que es eficiente. Cuando uno va a Dios y le dice las cosas tal cual son, no podemos engañar a Dios. Nadie le puede mentir.
Y ahí vale decir algo. La confesión sincera se traduce o se manifiesta cuando uno no usa fórmulas repetitivas sin sentido. Confesión sincera implica no ir a Dios con lo mismo de siempre. A veces aprendemos un modelo de oración que se vuelve un simple ritual. Lo repetimos porque así lo aprendimos. A veces ni entendemos todo, pero lo repetimos. ¿Por qué? Porque así me dijeron que se ora. ¿Cómo se ora? Empiezo de esta forma, digo esto, paso a esto, luego me salto a esto. Pero ¿sabe qué? Es lo peligroso a veces, o lo desafiante, cuando el corazón no va de por medio. Cuando es algo que tengo aquí y lo digo por decir, pero aquí estoy pensando otra cosa. Estoy orando, pero mi corazón está divagando en otras cosas. Y creo que cuando decimos fórmulas repetitivas, nos vienen a la mente distintos grupos religiosos. Hay distintos grupos religiosos que utilizan fórmulas, no las cambian. Es para que usted venga y se presente y realice su adoración, si de alguna forma le pueden llamar adoración a eso. Les dicen, tienes que repetir tal o cual cosa. Lo hacen distintos grupos, no es exclusivo de uno. Distintos grupos tienen, por ejemplo, lo que es hablando del hinduismo, los famosos mantras, repeticiones constantes de una y otra vez. Los mantras son repeticiones sin sentido, inútiles. Pero la persona que los hace, si usted ha escuchado un poco sobre el hinduismo, generalmente ellos creen que a través de eso se van a acercar a su Dios, van a ganar mayor espiritualidad. Jesucristo nos dice nada más lejos de la realidad. Cuando Jesucristo se acerca al Padre, Él mismo nos da una muestra. Jesucristo no se acerca con clichés, no usa fórmulas repetitivas, es sincero, desnuda su corazón delante de Dios, es decir, pone en evidencia, se acerca al Padre y le dice cómo realmente se siente. La confesión sincera implica también eso. ¿Cómo está, hermano? En victoria, y por dentro se está despedazando el pobre hermano. Pero le enseñaron en un modelo que no debe decir que está triste. Es cierto que no se ventilan nuestros problemas ante cualquier persona, muy cierto. Pero ante Dios yo no puedo llegar y fingir que nada está sucediendo, fingir que todo está bien cuando mi corazón es inconstante, insensible, que está amargado, angustiado, que se siente defraudado. La oración es un momento para decirle eso a Dios. Siento que me fallaste, siento que me defraudaste, pero eso es solo mi sentir, Señor. Porque tú no defraudas, tú no fallas. Pero ¿cómo sucede ese cambio? Cuando uno confiesa con sinceridad, cuando uno no va con modelos de oraciones que ni entiende ni siente, pero las repite porque así se tiene que hacer. Y el cristianismo no es la excepción en relación a forjarse rituales. ¿Ha notado usted? Bueno, en primer lugar, ¿cuántas veces ora durante la semana? ¿Cuántas veces ora durante el día? ¿Y cómo ora por los alimentos? Yo en mi oración, por ejemplo, de los alimentos, acostumbro, cuando estoy orando por mi familia, procuro acordarme, porque la Biblia lo manda, de acordarme de los más vulnerables de nuestro contexto. Y ya se los he repetido varias veces y no me voy a cansar de repetirlo. Ancianos, enfermos, extranjeros, huérfanos, pobres, viudas, y ahí también incluyo todo el pueblo de Dios, incluidos sus siervos, porque todos ellos necesitan la mano y el favor de Dios para el alimento, así como yo lo estoy disfrutando en ese momento. Me acuerdo de mi condición, me acuerdo de la situación en la que estoy y pido por otros. Eso es una cláusula, diría, que yo tengo en mis oraciones. Pero no oro siempre de la misma forma. Yo no oro como cuando voy a dar gracias por mi comida, no oro cuando estoy triste, no oro cuando estoy preocupado. Cada una de esas oraciones tiene que llevar de por medio el corazón. No tiene que ser una oración solamente que sea un ritual. Ese es un peligro. Jesús dijo en cierta ocasión, Mateo capítulo 6, verso 7, un texto conocido. Mateo 6, 7 dice, y cuando se acerquen a Dios para platicar con Él, y orando, dice, no usen vanas repeticiones,
como los que no conocen a Dios, gentiles, que piensan que por repetir mucho algo, Dios los va a escuchar. Jesús está diciendo eso. Acuérdese que Él estaba del otro lado de la puerta. Por decir, donde llegan las oraciones, ahí estaba Cristo. Y Cristo baja de ahí y nos dice, no pierdan el tiempo utilizando rituales, no pierdan el tiempo utilizando vanas repeticiones. Estas vanas repeticiones, por cierto, cuando dice como los gentiles, Jesús en parte estaba hablando de unas prácticas que tenían ciertos grupos paganos que no decían palabras, a veces solo balbuceaban y hacían gritos. De hecho, como lo hizo en parte lo que fueron, les digo, los profetas de Baal, ese es uno de los ejemplos más claros y palpables del Antiguo Testamento. Pero hoy día hay grupos que han visto esos que según tienen que entrar en trance para comunicarse con su Dios, no dicen palabras a veces, emiten solo sonidos guturales, le llaman, de la garganta, gritos, chillidos, llantos. Eso, en primer lugar, está apelando a Jesús. Pero también Jesús está hablando de aquellas palabras que se vuelven cliché y que se vuelven ajenas al corazón de la persona a quienes lo está diciendo. ¿A quién le agrada un te amo, un te quiero de labios y que no esté implícito el corazón, la mente y el ser de la persona? Oiga, si ni a uno le gustan ese tipo de expresiones, ¿usted cree que cuando uno se acerca a Dios y le repite algo que no va de por medio, el corazón, la mente y todo el ser, cree que lo va a recibir? No, eso es lo que Jesús en parte está diciendo. Vanas repeticiones. La confesión sincera implica acercarse a Dios, no con fórmulas, sino con el corazón sincero. Señor, no te siento. Señor, estoy lejos de ti, no tengo ganas de siquiera estar en tu presencia, pero aquí estoy. Ayúdame. Crea en mí, oh Dios, va a decir el salmista. Crea en mí, oh Dios, lo que no hay. Lo que no hay en su corazón. No tengo ganas de estar con Dios, en Dios lo va a encontrar. No tengo ganas de seguirle, no tengo ganas de leer su palabra. Lo que usted no puede y no tenga ganas, en Dios se crea. Dios crea de la nada. Dios no necesita que en nuestro corazón haya la predisposición, porque Él sabe que nuestro corazón, por tendencia de pecado, es alejarse de Él. Él lo sabe. Por eso lo que nos conviene es acercarnos con un corazón sincero y repetir las palabras o recordar las palabras de Jesús. Miren lo que Jesús hace cuando dice, ahora está turbada mi alma. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama derramar el corazón. La confesión sincera implica derramar el corazón, vertirlo delante de Dios. No te reservo nada, Señor. Alguien pudiera decir, pero ¿cómo Jesús puede estar diciendo esas palabras siendo Dios enteramente? Pero también era un hombre, fue un ser humano, experimentó dolor, angustia, y es sincero, no nos engaña, no nos muestra una careta que no tiene. Jesús nunca dijo, no siento nada, no me duele nada, no, porque la misión que Él tenía sobre sus hombros era mostrarnos que le importamos tanto que se identificó con nosotros hasta el último grado de nuestro dolor, de nuestra angustia, de nuestra ansiedad. Quien piense que Jesucristo no le comprende, tiene que leer mucho mejor los evangelios, tiene que leer mucho mejor la Escritura. Jesús nos comprende al grado de que Él, el más grande dolor que un ser humano puede experimentar, no lo experimentó como algo ficticio, fue algo real para su vida. Este momento es uno de varios, no es único, es uno de varios que Jesucristo va a decir, tengo un dolor grandísimo en el corazón, en todo mi ser. ¿Saben qué está diciéndonos? Los amo tanto que estuve dispuesto a perder lo que es la paz a causa de la consecuencia del pecado que va a enfrentar, la carga del pecado, la paga del pecado. Jesús fue lo suficiente, amoroso, paciente, como para tomar nuestro dolor y mostrarnos, no hay dolor que tú no estés sufriendo que yo no haya experimentado. Y lo hice porque te amo, y no le di la espalda al dolor, no huí del dolor. ¿Sabe por qué? Porque si Él huye de ese dolor, si Él huye de esa angustia, como su corazón humano le está pretendiendo hacer, porque cuando Él dice, me siento muy angustiado, ¿qué voy a hacer? Su corazón humano le dice, huye, no tienes que sufrir, no tienes que pasar esto. Pero Él dice, no,
No, sí tengo que pasarlo, porque hay un plan, hay una estrategia. La confesión sincera dice: Señor, no tengo ganas de hacer tu voluntad. Me duele seguirte. No quiero seguirte, porque siento que es duro tu camino, angustioso. Pero Padre, a pesar de eso, haz tu voluntad en mí. Hay una marcada diferencia entre uno y otro. Ahora está turbada mi alma. Revela verdadero sentir. ¿Puede usted llegar delante de Dios y con la suficiente confianza decirle realmente cómo se siente? Alguien va a decir: ¿para qué se lo digo si Él sabe cómo me siento? Es medicina para nosotros desahogar nuestro dolor. Es un bálsamo para nosotros llegar a la presencia de Dios y derramar todo lo que hay en nuestra mente y corazón. Aun si es aparentemente angustia, frustración, necesitamos vertir todo eso. ¿Sabe cómo se puede traducir cuando dice: ¿y qué diré? La traducción la revisión Reina Valera en su versión 1960 lo traduce en forma de pregunta, pero también se puede traducir a modo de afirmación, da la pauta para hacerlo. Y otra forma de ¿y qué diré? Se puede traducir como no sé qué decir, porque eso es lo que Jesús está diciendo detrás de. Jesús dice: estoy muy angustiado y no sé qué decir, no sé qué más expresar, más de esto no sé qué. Pero después le viene la voluntad de Dios y le da claridad en medio de la angustia y la oscuridad que experimenta. La oscuridad que experimenta es a causa de la consecuencia del pecado que va a vivir en la cruz. Ninguno de nosotros está listo y apto para enfrentar al Dios juez sin la gracia de Cristo. Ninguno. Jesucristo nos muestra, no es solo muerte, es enfrentar al juez con su ira. Porque Jesucristo experimenta en la cruz al juez en la totalidad de su ira, porque eso ameritaba el pecado que él estaba cargando, aun cuando él no ofendió para nada diría la ley de Dios, ni a la santidad de Dios, nada de eso fue ofendido, pero la carga es muy dura. Por eso Jesucristo expresa la totalidad de lo que está sintiendo, la totalidad de lo que su corazón está experimentando. No sé qué decir o qué diré. Eso es transparencia, eso es mostrarse sin máscaras, eso es ser sincero. Porque sabe que cuando no le decimos a Dios cómo realmente nos sentimos y no le expresamos lo que somos, ¿saben qué estamos incurriendo? Hay una palabra que es fea, que es el antónimo de sinceridad: hipocresía. Señor, te amo, y por dentro, ¿por qué no me diste esto? No quiero ni ver. Señor, te voy a seguir. Ni oro, ni pienso en Dios, ni me acuerdo de Dios. ¿Por qué no decirle la verdad? Lo sabe, pero para nuestra salud física, espiritual, mental, total, hay que decirle cómo nos sentimos en realidad. No lo vamos a defraudar, no lo vamos a sorprender, porque antes de que la palabra llegue a nuestra mente y corazón, Él ya la sabe. Entonces, ¿cómo pensar que lo vamos a defraudar con decirle la verdad? La verdad, decir la verdad de nuestros labios en una confesión sincera a Dios es salud para nosotros. No es bienestar para Dios, es bienestar para usted y para mí. Decirle tal cual soy. No usar vanas repeticiones, dice Jesús, pero también dice algo interesante sobre derramar el corazón. ¿Recuerda usted la experiencia de Ana, la mamá del juez, profeta y sacerdote Samuel? Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 15, usted puede leer parte de la historia. En el momento más angustioso de la vida de Ana, una de las características de su oración, que fue una oración eficiente, que recibió respuesta oportuna. La parte final del texto, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 15, la parte final dice: he derramado mi corazón delante de Jehová. El salmista nos confirma esa gran verdad y nos dice en el Salmo 62, versículo 8: esperen en Él en todo tiempo, oh pueblos,
derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio o nuestro amparo, dice otra traducción. Quiere que Dios escuche su oración, quiere que su oración sea eficiente. Lleve el corazón también. Lleve todo su ser cuando ore. No lo deje en la puerta. No divorcie mente, corazón y todo su ser. Entre con todo a la presencia de Dios. Dios lo va a comprender. Dios lo va a escuchar. Pero tiene que aprender a decir las cosas tal cual son. Tiene que aprender a decir lo que hay en su corazón. No es fácil. Tenemos la vida para practicarlo. Tenemos la vida para hacerlo, pero Dios necesita escuchar de nosotros, más bien nosotros necesitamos que decirle todo eso a Dios para que Dios continúe mostrándonos su gracia, su poder. Segunda característica de una oración eficaz, no solo es una cuestión de confesión sincera, también implica lo que Jesús nos va a estar mostrando, una evaluación sensata. ¿Una evaluación de qué? Hay que evaluar en qué estado está nuestro corazón. ¿Qué tenemos que evaluar? Razones y sentimientos. Jesús razona su corazón humano, su mente. Le dice a Jesucristo, es muy grande el dolor. Pídele a Dios que pase de ti esta copa. Dicho en términos cristianos, diría contextuales. Que no me suceda lo que sé que viene. Que no pase yo, que no viva yo lo que ya se me anticipó. ¿Ha tenido esas experiencias en la vida que de repente le llega una inquietud en el corazón y usted sabe que algo va a pasar? Y hasta como que le anticipan qué va a pasar. Y usted dice no, que no suceda eso. Pero en el corazón le anticipan, prepárate porque viene. Prepárate porque va a suceder. Y uno en su mente lucha y dice, no, es que yo no quisiera que las cosas tomaran ese rumbo. No quisiera que sucedieran de tal forma. Y se le vuelve a decir a uno, prepárate porque de que viene, viene. De que va a llegar, va a llegar. Prepárate. Yo recuerdo que cuando Dios me habló para servirle, tenía yo 16 años. 3 meses después de que el Señor llegó a mi vida, un día de la nada, en mi corazón claro recibí un pensamiento que Dios me dijo, mira, todo lo que estás viendo, un día lo vas a dejar porque yo te voy a sacar de aquí. Yo dije, no quiero salir de aquí. ¿Cómo voy a dejar mi familia, mis amigos? No quiero. A los 6 meses otra vez se me volvió a decir, en el corazón a modo de un susurro a través de la palabra, una predicación escuché, y detrás de la predicación clarito escuché que me dijo Dios, te lo vuelvo a decir, te voy a sacar, te voy a llevar a otro lugar y no vas a estar con la gente, disfrútalos, ámalos. Y yo decía, no quiero eso. Ese era mi corazón humano. 3 años estuve luchando con eso, hasta que Dios me dijo, yo te lo había dicho, no te estoy engañando. Te había anticipado que iba a suceder. Te había anticipado para qué rumbo qué rumbo te iba a dar. Y en el caso de Jesucristo, Él sabe lo que va a suceder porque es un plan, es un proyecto anticipado. Él llega. En la oración eficaz, uno tiene que aprender a revisar cuáles son mis razonamientos, qué hay en mi corazón, qué es lo que yo pienso que es la voluntad de Dios para mi vida en ese momento que estoy viviendo o estoy por vivir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo razono al respecto? Y cómo esas razones y los sentimientos que me generan esas razones, esos pensamientos o lo que yo considero que es la voluntad de Dios para ese momento en particular, ¿cómo me lleva a decidir? ¿Qué me lleva a hacer? ¿Cómo me lleva a actuar? Eso es evaluación sensata. Jesucristo dice, mucho dolor, mucha turbación, mucha tristeza. No sé qué decir. ¿Qué debo decir? ¿Debo orar para pedirle a Dios que Dios me libre de esto? Eso, hasta ahí todo eso es razonamiento humano. Hasta ahí Jesucristo está evaluando su corazón, revisando con microscopio. ¿Qué pienso?
¿Qué motiva lo que estoy pensando? Y lo que estoy pensando, ¿qué me quiere llevar a hacer? La conclusión de Jesucristo es, este pensamiento, este dolor, esta angustia, me quiere llevar a evitarla. Me quiere llevar a no cumplir con la voluntad de Dios. ¿Qué emociones dominan en su vida? ¿Qué pensamientos le dominan el corazón? La oración es un buen momento para examinarse. ¿Qué pienso, Señor, que es la verdad para mí? ¿Qué pienso, Señor, que es lo correcto que yo haga en este momento de mi vida frente a lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué principios tengo? ¿Qué determina cómo hablo, cómo pienso, cómo actúo y cómo respondo ante tal o cual situación? Porque lo que yo considere que es correcto, adecuado, viable, oportuno, si no está basado en la voluntad de Dios, no le recomiendo que decida acorde a eso. No se lo recomiendo. Jesucristo tenía dos alternativas. Dejar que su corazón humano, que le está metiendo miedo y angustia por lo que viene, le dijera, evita este dolor, porque eso le estaba diciendo cuando dice, Padre, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esto. Eso es humano, muy humano. El ser humano por instinto natural no quiere sufrir, no quiere dolor, pero también hay algo más arriba del mero instinto. Dios creó al ser humano no para morir. Lo puso en el huerto. Mientras el hombre estuviese en comunión, perfecta comunión con Dios, iba a vivir. No debería haber muerto. Pero cuando se abandona a Dios, no hay otra cosa más que muerte. El camino fuera de Dios no es vida, es muerte. Por eso el hombre muere. Y Jesucristo como hombre, cuando viene libre de pecado, está él ajeno en su propio cuerpo al pecado, pero en su entorno hay mucho pecado alrededor de él. Y como ser humano, él experimenta algo que Dios puso en el corazón. Lo dice en el Antiguo Testamento, Dios puso eternidad en el corazón del ser humano, dice el escritor bíblico en el Antiguo Testamento. Si es que no lo dice el Eclesiastés o el libro de los Proverbios. Y ese deseo, imagen de Dios somos. Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y cuando Él hace eso, pone en nuestro corazón un deseo. Fuimos creados para vivir eternamente con Él, por Él, para Él. Cuando se trunca eso, surge en nosotros un deseo, un anhelo, que duele mucho. No morir, pero tener que hacerlo porque es una ley judicial que pesa sobre nosotros. Pecamos, la paga del pecado es muerte. Entonces, como pecamos, tenemos que morir, aunque no fuimos diseñados para eso. Ese es el momento que Jesús experimenta. En su oración sensata o en la evaluación sensata, uno tiene que revisar qué pienso, qué siento. Dese cuenta de algo. El que decide por meros sentimientos o razones ajenas a la voluntad de Dios, sufre la mayor parte del tiempo. Sufre gran parte de su vida. No ha salido de un hoyo cuando ya ha caído en otro. ¿Por qué? Porque usa razonamientos, usa sentimientos que no son apegados ni están cimentados en la voluntad de Dios y por ende tiende a equivocarse y lo hace con frecuencia y lo hace peor cada vez más. Jesús nos enseña, hay que examinar el corazón. Hay que ver lo que estamos sintiendo, hay que ver lo que creemos, porque eso va a determinar lo que hacemos, porque eso va a determinar lo que pensamos. La oración es un buen momento para examinarnos. Le decía a mi esposa, no con lupa, con microscopio. A ese grado, ¿qué hay? ¿Qué me está moviendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué lo repito? Porque probablemente esté concibiendo yo algo como la voluntad o como lo que a Dios le agrada, que en realidad no está pegado a su palabra. Jesús dice, humanamente hablando, lo más natural sería huir de esto. Pero la voluntad de Dios, que Él la conoce perfectamente, lo detiene y se aferra a ello. Se aferra a la voluntad de Dios. Proverbios 3:5, un texto también muy conocido, dice,
¿Por qué debemos confiar en Dios y no en nosotros, fuera de Dios? ¿Por qué no somos confiables? A causa de lo viciado que está de pecado en nuestro corazón, no es confiable. Ni nuestra inteligencia, razonamientos en cuestiones morales, haga la prueba. Mídalos. ¿Cómo le fue en la vida cuando solo confió en eso y no se aferró a algo más firme, más fuerte, sabio, algo que ya ha sido claramente probado a lo largo de los siglos? Hay muchas vidas a lo largo de los siglos que nos han probado que la voluntad de Dios ha sido algo firme y confiable. La palabra, yo no le estoy hablando de algo que estamos por probar a ver si funciona. No, ya se probó. Jesucristo mismo vino y nos mostró. Él probó que la voluntad de Dios es firme, que es confiable. Aun cuando todo lo demás no sea confiable, es lo único firme. Lo único que puede dar rumbo, aun cuando uno se esté despedazando, aun cuando uno esté en terrible angustia, en incertidumbre, la palabra, la voluntad de Dios es lo único que nos puede dar luz en medio de las tinieblas, paz en medio de la tormenta y cualquier tormenta que sea. Únicamente la voluntad de Dios. Y la oración es un buen momento para acercarse, revisar todo el corazón, todos los pensamientos, todos los sentimientos y medirlos y filtrarlos a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que se tiene que hacer. Mire que dice Proverbios 3:5. Confía en Dios hasta la última fibra de tu vida, de todo tu ser. Fíate de Jehová, no con una parte de tu vida. Todo involúcralo, todo ponlo en las manos de Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, no lo uses como bastón, no sirve, no aguanta, se rompe. No te apoyes en tu propia sabiduría o prudencia. No hay sabiduría que valga frente al pecado. No la hay. Hasta el hombre más sabio sin Dios, tarde que temprano el pecado lo doblega, lo rinde y lo mata. Porque todos tenemos que morir. Pero sin Dios es peor todavía. En la oración necesitamos revisar fervientemente. Y miren por qué necesitamos revisar fervientemente razones y sentimientos que llenan, dominan, saturan todo nuestro ser. Lo necesitamos hacer porque ello determina lo que vamos a decidir por hacer, lo que pedimos, los motivos por que pedimos las cosas y las peticiones que hacemos. En la oración que evalúa sensatamente lo que hay en su corazón, también va a evaluar exactamente lo que pedimos con nuestras bocas. Jesús dice: mi corazón está angustiado, no sé qué decir. ¿Debo pedir que Dios me libre de esto? Son buenas preguntas. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Es correcto lo que estoy pensando? Señor, yo pienso que frente al problema que tengo, debo hacer esto, esto y esto. Pero vengo ante ti, Señor, ¿es correcto lo que estoy sintiendo? ¿Es adecuado el plan que estoy trazando? Si no es adecuado, pon tu plan tú en mi corazón. Alguien dijo con mucha sátira, creo, o mucha hazaña: si quieres hacer reír a Dios, ve y cuéntale tus planes, dice. Suena un poco amargo el trago. Pero Dios no está para que lo hagamos reír de esa forma. Él está para ayudarnos, para asistirnos. Y vamos con sinceridad a Él y le decimos: Señor, he estado viviendo de tal manera porque a mí me parece que esta es la forma de vida. He enfrentado angustia, dolor y demás circunstancias, y yo pienso que las cosas deben ser así, de esta forma, y yo pienso que lo que yo debo hacer es esto y esto. Mas tú, ¿qué dices, Padre? Y quieres escuchar la respuesta. Espere la respuesta. No se aparte, revise. Hay que revisar qué me mueve a pedir, a hacer, a pensar lo que hago. ¿Y por qué pido lo que pido? ¿O qué estoy pidiéndole al Señor? La oración es un buen momento para hacer eso. Jesús dice: Padre, sálvame de esta hora. Humanamente, eso era lo que le indicaba que
lo que sentía y lo que estaba experimentando, le decía, esto es lo mejor por pedir. Trate de hacer un recuento en sus oraciones. Trate de prestar atención. ¿Qué es lo que pido cuando me siento angustiado y triste? ¿Y cómo actúo? Y luego haga una oración después de cuando no esté en un momento de eso. Y se va a dar cuenta de algo. Que a veces la premura, el dolor, la angustia, le va a hacer orar de una forma distinta a cuando no está en medio de. Pero todo eso tiene que ser filtrado a la luz de la palabra. El parámetro para filtrar el corazón, para revisar nuestros deseos, para revisar nuestros razonamientos, para revisar nuestras emociones y por ende, entonces, revisar nuestras motivaciones para hacer peticiones a Dios, sin duda alguna tiene que ser la voluntad de Dios. Nada más que eso. La voluntad de Dios tiene que ser, porque cuando Jesucristo revisa sus motivaciones, sus sentimientos, sus emociones, sus razones, llega a la conclusión que dice el versículo 27, la parte final del texto. Dice Jesucristo, no. La razón de pedir que huya ante el dolor grandísimo que estoy experimentando, la respuesta no es huir, la respuesta es seguir caminando, la respuesta es apegarme al plan de Dios. No, para eso vine. Esto es el propósito para el cual Dios me creó. Usted puede pararse y decir con firmeza, aún de lo que estoy viviendo, Dios se va a glorificar en mí. Dios va a hacer su obra. Es voluntad de Dios lo que sucedió y yo me afirmo, me aferro a ello y sigo caminando a pesar de todo. ¿Cómo es posible hacer eso? Cuando uno evalúa correctamente las motivaciones y lo hace todo a la luz de la palabra. La palabra tiene esa característica. Mira que dice el escritor bíblico de los Salmos. Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24. Salmos 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa debe ser nuestra oración. Examíname, así como les digo, en un microscopio, hasta la última fibra de mi ser. Examínalo. Ve qué hay en mí. Y si encuentras algo que a ti no te agrade, aunque a mí me agrade, aunque a mí me parezca correcto, aunque a mí me parezca cómodo, pero si a ti no te agrada, guíame por otro camino, sácame de donde estoy. Va a decir Jeremías, engañoso es el corazón. Si usted solo confía en su corazón le va a decir, es correcto lo que estás haciendo, no te preocupes, todos lo hacen, así se ha hecho siempre y así se va a hacer, nadie es perfecto. Eso dice nuestro corazón pecaminoso, pero Dios dice, yo te puedo dar la madurez y la fuerza para que ya no vivas en eso. Yo te puedo ayudar, yo quiero ayudarte. Dios se ha comprometido a estar con nosotros para ayudarnos. No es válido entonces para nosotros caer fuera de la voluntad de Dios, aún en los momentos más angustiosos. Tenemos que hacer una evaluación sensata. El salmista nos lo recuerda. Tercera característica de la oración eficaz para tiempos difíciles. No solo es confesión sincera, no solo es evaluación sensata. Cuando uno vierte todo su corazón delante de Dios, cuando uno examina a la luz de la palabra, motivaciones, razonamientos, sentimientos y posibles acciones o cursos que uno va a tomar o caminos que uno va a tomar, si uno encuentra algo inadecuado a los ojos y a la voluntad de Dios, ¿qué hay que hacer? Rectificar. La tercera característica de la oración eficaz para tiempos difíciles es rectificación oportuna de la voluntad. No solo es escuchar. Cuando Dios habla hay que obedecer. Jesucristo dice, Señor, el dolor que me angustia, Él dice, tengo un dolor angustioso, no sé qué decir. Yo pienso que la oración por este dolor más conveniente es, Padre, sálvame de esta hora, pero la voluntad de Dios me dice, no, debo permanecer aquí porque para eso vine. ¿Y qué hace? Sigue caminando. Eso se llama rectificar. Jesucristo experimentó lo que usted y yo experimentamos. Que en algún momento nuestro corazón se vea tentado
porque el costo de seguir la voluntad de Dios es algo alto, que en algunos momentos uno razona y dice, no es fácil, mejor no le sigo, quizá me van a venir más problemas, quizá me van a venir más angustias por tratar de buscar a Dios o ser firme en el camino del Señor. No, mejor le aflojo, mejor no me meto tanto. Eso es razonamiento del corazón pecaminoso humano. La voluntad de Dios nos dice, acércate más, no te preocupes. Nada de lo que suceda en nuestro caminar está ajeno, ni mucho menos fuera del alcance y la ayuda de nuestro Dios. Eso es un hecho. Jesucristo entonces, cuando Él entiende cuál es la voluntad de Dios, jala su corazón, por decir, rectifica su camino, corrige, es otra palabra que se puede utilizar. Corrige sus pasos, corrige, no deja que sus emociones tomen las riendas del curso de su vida. Él no decide acorde a emociones, conforme a sentimientos. Él decide conforme a voluntad de Dios. Es firme. Lo dicen, por ejemplo, los que venden distintas cosas. Se hizo un experimento, contaban en una radio, escuché que decía el locutor, en Estados Unidos se hizo un experimento ya hace varios años. Se metieron a 2 audiencias de cierto número de personas. A uno les pusieron videos alegres y a otro les pusieron videos con mensajes tristes. Después los sacaron en un área y les pusieron distintos productos. Y se dieron cuenta que las personas a quienes les estimularon la tristeza gastaban más dinero que los que estaban alegres. Así trabajan a veces nuestro corazón, acorde a nuestras emociones. Cuando una persona se apega mucho a sus emociones y desecha otras cosas, en particular la voluntad, la palabra de Dios, es riesgoso tomar decisiones. Hay cambio de actitudes, hay cambio cómo se inclina el corazón a hacer tal cual cosa, hasta algo tan sencillo como lo es comprar. Por eso bien dicen, las personas felices no gastan tanto dinero en cosas que no valen la pena. Pero el que no se siente feliz llena su vida con cosas que no le van a traer lo que tanto anda buscando. Solo en Dios está el verdadero gozo, no alegría. La alegría es una pequeña parte de algo mayor llamado gozo. Solo en la presencia de Dios. Nada fuera de lo que es nuestro Señor. Hay que conocer y discernir la voluntad de Dios. Esa es la manera de rectificar. ¿Cómo sabe usted que está caminando acorde a la voluntad de Dios? Tiene que conocer la voluntad de Dios y tiene que discernirla, masticarla, saborearla, después tragarla y digerirla. En ese sentido, utilizando la metáfora del sistema digestivo, utilizando la ilustración del sistema digestivo. Usted tiene que escuchar y tiene que razonarlo. No sentimientos, tiene que usar su razón. Dios nos dio razón para eso. Así como usted examina una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje, la palabra de Dios también pasa a la razón. Debe pasar a la razón. Debe pasar al corazón y debe volcarse a la voluntad. Cuando la palabra nos indique que hay algo indebido, ¿sabe qué? Aunque no nos guste, tenemos que comprometernos con ella. Hay que conocer y discernir la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo afirma categóricamente sin titubear: es duro, quisiera huir, pero no lo voy a hacer. Para esto he llegado a esta hora. Para esto, en tu nombre, Señor. No importa lo que venga, en tu nombre voy a seguir caminando, voy a seguir firme. Nada ni nadie me va a apartar de tu amor, dice la palabra. Entonces me afirmo a eso. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me afirmo a eso aunque yo no te sienta. Porque tú no mientes. Tu palabra dice que tú no eres como cualquier persona que cambia de opinión. Hoy dice una cosa y mañana dice otra, de acuerdo a lo que dice Números 23, de Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dicho en términos contextuales, Dios no cambia de parecer. Dios no es que diga algo hoy y mañana cambie. Él se mantiene firme cuando hace promesas. Entonces yo me aferro a eso, me abrazo a eso y me afirmo a eso. Y cuando yo tomo esa voluntad, cuando yo conozco, mastico, entiendo, digiero eso, me afirmo en eso y que corrija todo lo que tiene que corregir en mi corazón.
Le doy lugar a la palabra. Que ella misma sea la que haga lo que tenga que hacer en mi vida. Cuando Jesús entiende la voluntad de Dios, y esa ha sido la prioridad. Usted lee todo el Evangelio de Juan y se va a dar cuenta, siempre ha sido la prioridad de Jesucristo vivir para la gloria de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios. Él no vive para sí, Él vino a entregar su vida en rescate de muchos, dentro de los cuales estábamos usted y yo. Marcos 10:45 dice eso. Todo anhelo, todo deseo, todo plan, todo proyecto, todo sueño y toda decisión deben estar alineados, ajustados, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Todo. Si encuentra usted algo que no calce con la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no se va a alterar para que haga calzar nuestro anhelo, nuestro deseo. La voluntad de Dios tiene que derribar lo indebido que está en nuestro corazón. Tiene que arrancar de raíz todo eso. Porque nosotros nos tenemos que hacer a Él. No nosotros lo vamos a hacer a Él como nosotros. Él nos quiere hacer como Él y nos conviene. Y por mucho. Cuando usted conozca y discierna la voluntad de Dios, algo difícil. Acate la voluntad de Dios. Asuma, acepte y comprométase a vivir la voluntad de Dios. Rectificación oportuna de la voluntad implica conocer y discernir, pero después de que conoce y discierne, tiene que dar un paso sí o sí obligatorio. No hay vuelta para atrás. Ya entendí la voluntad de Dios. ¿Qué sigue? Tomar una decisión. ¿La voy a seguir o no la voy a seguir? No hay ningún punto intermedio. No es la voy a medio seguir. O la sigue o no la sigue. Acate la voluntad de Dios. Hay que acatar la voluntad de Dios. ¿Qué significa acatar la voluntad de Dios? Significa decirle, yo confío en lo que tú estás haciendo a pesar del dolor que tenga. Yo confío en lo que tú estás haciendo a pesar de que no lo entienda. Yo confío en lo que estás haciendo a pesar de lo que tenga que perder. Pero yo confío que tú estás haciendo lo más excelente para mi vida. Y me apego a eso. Miren que dice, encontré algo interesante. Si usted recuerda el encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, verso 34, esa debería ser también nuestra misma determinación. Jesucristo le dice a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Vivo para eso, dice Jesucristo. Vivo para agradar a Dios. Vivo para hacer su voluntad. Aun cuando yo tenga que decir, estoy muy triste, tengo miedo, estoy angustiado hasta el extremo, quisiera huir de esto, pero no lo hago porque me aferro a la voluntad. Entiendo que esta es la voluntad de Dios, y aunque no es agradable y grata a mi ser, pero como es voluntad de Dios, Padre, glorifica tu nombre. Esa es la conclusión a la que Jesucristo llega. Juan 4:34, ahí está el texto si usted quiere leerlo. Mi comida es que haga la voluntad. ¿Es la voluntad de Dios la prioridad en su vida? Cuando usted ha entendido la voluntad de Dios, ¿se ha acatado esa voluntad? ¿Ha acatado lo que Dios le ha dicho? Lo que ha entendido que Dios le dice, ¿ha obedecido? Porque usted no va a sacar mayor provecho de lo que Dios quiere hacer en su vida a menos que obedezca. Es un hecho. Así como abundan hablando en este aspecto. Hay mucha obesidad, dicen, en nuestro país, pero ¿sabe qué? También hay muchas personas que tienen, vamos a hablar particularmente de los que estudian nutrición. Así como ha incrementado la obesidad, por gracia y favor de Dios también han aumentado los que se preparan en el área de nutrición. Si aquellos que padecen la obesidad consultaran a estas personas, le aseguro que sería menos la carga y el dolor. Pero tenemos un problema, que el que está en esa condición no echa mano de eso y no busca compromiso con su propia vida de mejorar a través del consejo y el control nutricional. ¿Qué termina sucediendo? Que algo que está para beneficio, el que no acata, el que no asume, se compromete con eso, aunque esté ahí no le va a beneficiar en nada.
y así aumenten las gentes que estén especializadas en el área de nutrición, el que no se quiera comprometer a una vida con eso, no importa cuánto abunde, nunca le va a beneficiar eso. Aún hay buenos productos naturales para ayudar a regular el peso. El que no se comprometa con eso, así abunden esos productos, no le va a beneficiar la vida. Con respecto a la voluntad de Dios, el que escuche mucha voluntad de Dios, el que escuche mucha palabra de Dios y no se comprometa a vivir, no se va a beneficiar. No hay vuelta para atrás. Porque como Jesucristo, cuando entiende la voluntad de Dios, es lo decido hacer y lo hago. Eso es lo que Jesucristo hizo, por eso se afirma la voluntad de Dios. Miren qué dice, esto lo encontré en un comentario y es muy interesante con respecto a acatar la voluntad de Dios. ¿Está dispuesto a acatar la voluntad de Dios aun cuando ello le implique incomodidad a su vida? Aun cuando ello le parezca a usted un costo demasiado elevado en el que en algún momento incluso tenga que entregar la vida, aún así estaría dispuesto a asumir, ligarse, sujetarse, someterse a la voluntad de Dios. Mire qué dice lo que encontré interesante. Dice, es una oración. Señor, si he de perder mi salud, glorifica tu nombre a través de mi enfermedad. Si debo perder mis posesiones, glorifica tu nombre mediante mi pobreza. Si he de perder mi buen nombre, glorifica tu nombre por mi humillación. Está dispuesto a acatar la voluntad a ese grado. Y más allá, Señor, si he de perder la vida por tu amor, por tu gracia, glorifica tu nombre en mi muerte. Pero no solo eso. Le falta una parte de esa oración. Y trae tu resurrección a mi vida. Porque esa es la otra parte que Jesucristo nos garantiza. No morimos de balde. Dios glorifica su nombre en nosotros, pero nos va a traer resurrección. Eso es una dicha. Por eso vale la pena acatar la voluntad de Dios. No vamos a perder. Miren qué dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, versos 20 y 21. Leo desde la Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21, Nueva Traducción Viviente. Pablo dice lo siguiente, está en una de las prisiones más profundas, de las más oscuras, de las más seguras, de las más húmedas, es decir, en condiciones infrahumanas, está preso. No crean que las prisiones durante la vida del tiempo de Pablo en el Imperio Romano eran como las de ahora. Algo parecido eran en San Juan de Ulúa, en Veracruz, la famosa, ¿cómo se llamaba la prisión aquella? San Juan de Ulúa, pero ¿cómo se llamaba? Ahí, pésimas condiciones. Bueno, Pablo, eso era un lujo a la luz de lo que Pablo le tocó vivir cuando estaba preso. Y en medio de esa circunstancia, Pablo dice lo siguiente: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. ¿Quién puede decir eso? El que vive bajo la voluntad de Dios, el que vive con Dios, el que vive para Dios. Él es el único que puede decir eso. ¿Podemos decir eso? Yo me aferro a tu voluntad y sé que jamás me vas a avergonzar. En vida o muerte te voy a honrar, te voy a glorificar. Y voy a vivir para ti y voy a morir para ti. ¿Podemos decir eso? Ahí nos quiere llevar a cada uno el Señor. Ahí tenemos que llegar. Finalmente, la última característica de la oración eficaz para tiempos difíciles no solo es confesión sincera, no solo es evaluación sensata, no solo es rectificación oportuna de la voluntad. Todo esto depende de un cimiento, tiene un inicio. Sin esto, todo lo demás sale sobrando. Es parte integral. No se puede separar de esta cuarta característica. La cuarta característica de la oración eficaz para tiempos difíciles: relación de parentesco. ¿Qué tiene que ver, dirán? Le explico.
Si Dios no es nuestro Padre, aunque le confesemos, aunque revisemos nuestra vida, aunque tratemos de vivir la palabra, si no nos hemos reconciliado con Dios, nada de eso tiene sentido, nada de eso funciona, porque todo parte en qué relación tengamos con Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Somos hijos o no somos hijos? De ahí parte todo. Fíjese en esto. El que está orando y recibe una respuesta inmediata, lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. No es un ajeno, es el Hijo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, el privilegio, el poder legal de convertirse en hijos adoptivos, va a decir Pablo en el libro de los Romanos. Dios no responde ni favorece a cualquiera que no sea hijo. Dicho de otro modo, Dios solo responde a la oración de sus hijos. Eso enseña la Biblia. La Biblia dice que Dios solo enseña, solo responde, solo favorece a los que están con Él. Va a decir, ¿y qué de la gente que no le conoce? Bueno, sí, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, Dios manda la lluvia, pero ¿sabe qué? Hay favores que los padres no tienen reservado para los ajenos. Usted como padre, lo hemos dicho en más de una ocasión, hay cosas que usted está dispuesto a hacer por otras personas y hay otras cosas que nunca va a hacer por ellas porque solo le competen a sus hijos. Con Dios vale la misma lógica en varios aspectos. Uno de ellos, la salvación. La salvación no es para todos, en el sentido de que todos se la merezcan por el simple hecho de que están hechos a imagen de Dios. La Biblia es muy clara en decir, mas a todos los que le recibieron, no a los que creyeron, a los que creen en presente, porque el día de hoy le amé ayer y le amo hoy, a aquellos, ellos tienen el derecho y el papel legal, por decirlo de alguna forma, de ser llamados hijos de Dios. Y cualquier hijo tiene libre acceso a la presencia de Dios a través de la oración. Pero el que no es hijo, no importa cuánto clame, no importa cuánto confiese, no importa que que evalúe sensatamente su vida, no importa que trate de corregir su carácter, no va a tener los mismos efectos en su vida a menos que tenga buena relación con Dios. De ahí parte todo. Por eso hablo de relación de parentesco. La oración que se acerca no como un ajeno, sino que tenemos vínculo familiar. Soy familia, Él es mi padre, yo soy su hijo. Ese es el único tipo de oración eficaz, no hay otra. Jesús nos muestra, la oración eficaz es la que se hace en una adecuada relación con Dios, que Dios sea el Padre y que nosotros seamos sus hijos. Fuera de eso no hay oración eficaz, no la hay. Como dice Santiago, la oración del incrédulo, del que vive para sí, del justo, es decir, el que acata la voluntad de Dios. Dicaios es la palabra, por cierto, ahí. Dicaios es el que conoce la voluntad de Dios y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es un justo desde términos bíblicos. El justo o sabio, en términos de la Biblia, es el que conoce a Dios, teme a Dios, oye a Dios, obedece a Dios, lo ama y vive para Él. Eso es un justo. Entonces, cuando Santiago dice, la oración del justo puede mucho, no es el que vive para sí, es el que vive para Dios, con Dios y por Dios. Solo ese tipo de oraciones se responde. Solo esa es eficaz. Por eso, si se acerca a Dios y hace todo lo demás, pero no tiene comunión con Él, no tiene relación de parentesco, no va a recibir gran cosa. Téngalo presente. Por eso la invitación. ¿Es hijo de Dios? ¿Es usted hijo de Dios? No sé si es hijo de Dios por nacer en una iglesia. No sé si es hijo de Dios porque toda mi familia siempre ha sido. No se es hijo de Dios porque uno va a un culto religioso. No se es hijo de Dios porque uno ofrenda a Dios. No se es hijo de Dios porque siempre ha sido así mi familia y nunca le hago daño mal, no le hago a nadie mal, ayudo a la gente. No se es hijo de Dios por eso, se es hijo de Dios únicamente por creer en Jesucristo y entregarle toda la vida en Él. Esa es la única forma de ser hijo de Dios. Por eso Juan 1:12 lo reitera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la oportunidad, el derecho legal, el poder
de ser y el privilegio de ser hijos de Dios. Le tengo una pregunta antes de un texto. ¿Es Dios su Padre? ¿Es Dios su Padre? Jesucristo utiliza el sustantivo Padre 2 veces, versículo 27 y versículo 28. Jesucristo no dice tío, no dice amigo, dice Padre. Versículo 27, Padre, sálvame. Versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. ¿Quiere que sus oraciones sean eficaces? Si no conoce a Jesucristo, por ahí empieza. Y si usted lo conoce, mantenga buena comunión con Dios. Acérquese a su Padre. No es huérfano, tiene Padre. Si es cristiano, tiene un Padre amoroso, tierno y compasivo. Quizás su lejanía de ese Padre le ha hecho ver a un ogro. Quizás la lejanía de ese Dios le ha hecho ver a un Dios que usted no comprende porque no ha invertido tiempo con Él. Quizás su lejanía con su Padre le ha hecho sumirse en amargura, en dolor, en dañar a otros, en ofender a otros. Acérquese a su Padre. Y si Dios no es su Padre, mire qué dice la Escritura, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo es el único medio por el cual usted puede ser hijo de Dios. No hay otro. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. No hay otra forma. Jesucristo es el único. Miren qué dice luego, y con esto concluyo. Efesios capítulo 3, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Sabe qué tan distante estamos como cristianos a la presencia de Dios? Estamos tan distantes a un paso de una oración. Así de lejos está nuestro Padre, a una oración. Tenemos libertad de acceso. ¿Gracias a quién? ¿A que somos buenos? ¿A que nos hemos portado bien? No, a Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias a Cristo tenemos acceso. Y gracias a que Cristo nos hizo creer en Él a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, gracias a eso tenemos entrada directa con toda libertad. Nada nos puede impedir entrar a nuestro Padre. Esas son las oraciones que funcionan. Las que nos tienen abierto de par a par la puerta a través de la fe en Jesucristo. Yo puedo entrar directo a mi papá y decirle: papi, me siento triste, me siento angustiado, me siento solo, me siento abandonado, no sé cómo mejorar mi vida. He lastimado a tanta gente, he ofendido a tanta gente, he lastimado a mis hijos, he lastimado a mi cónyuge, a mis padres. Pero aquí estoy para suplicarte, ten misericordia. Si no te conozco, lo primero que debemos hacer, conocer a Jesucristo. Le invito a ponerse de pie y desafiarle y recordarle. Quiere que cuando ore su oración llegue directamente a Dios y que acorde a la voluntad de Dios, Dios le responda favorablemente a su vida, que Dios responda a su oración. Lo primero es que usted esté a cuentas con Dios. Lo primero es que usted tenga una comunión con Dios, que usted sea hijo. El Padre solo va a favorecer en ciertos aspectos a los que son sus hijos. ¿Está dispuesto a presentarse delante de Dios? Yo le hago un llamado. Si usted no es hijo de Dios, a través de Jesucristo puede llegar a ser. Le hago la invitación y el desafío. Y si usted ya es hijo, pero se ha sentido triste, solo, y como Jesucristo expresó su dolor, su angustia, en lugar de hacerlo cumplir la voluntad de Dios, como Jesucristo lo hizo, ha hecho lo contrario a lo que Cristo nos mostró, hoy es día para ponerse a cuentas con Dios. Si en vez de aferrarse a la voluntad de Dios,
el dolor, la angustia le ha llevado a renegar de Dios, renegar de Cristo, burlarse de Dios, amargarse para con Dios. Hoy es un buen día para decirle: Señor, me siento así, siento que me hiciste esto, devuélveme el gozo de tu salvación. Limpia mi mente y mi corazón. Hazme entender por qué viví esta situación, por qué me entré a este caminar. Y si tú me anticipaste, ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Vuelve mis pasos hacia ti, Señor. Padre, estamos agradecidos y suplicamos ante todo que aquellas personas quienes no te conozcan, Padre, y que estén transitando en algún caminar muy duro, sea cuestiones de tristeza, de odio, de resentimientos, de pleitos familiares, de agresiones a otros, de escasez económica, de chismes, de malicias, de murmuraciones, de indiferencias, de pleitos por cuestiones legales, de terrenos o cualquier otra situación que haya traído amargura o que esté trayendo amargura al corazón. Si no te conocen, que a través de eso, si tú quieres, Padre, ellos puedan ver y entender que tú sabes cuidar de tus hijos, que ellos puedan acercarse, reconciliarse contigo, entregarte todo lo que los aqueja, lo que los angustia, y de que van a recibir de ti no solamente la tranquilidad, la paz, sino también la sabiduría para que puedan ellos caminar en medio de esos terrenos tan escabrosos, tan difíciles. Hazles ver que la única oración, es decir, que la única comunicación y beneficio que pueden tener ellos a través de clamar y orar delante de ti, solamente es posible si están en buenos términos contigo. Solamente es posible si ellos tienen paz para contigo, Señor. No hay otra forma en la cual nuestras oraciones puedan ser efectivas si no es a través de primero estar reconciliados contigo, Padre. De primero entender que tú eres Padre y que nosotros tenemos que ser tus hijos, que no podemos acercarnos a ti, oh Dios, y esperar tu favor, tu gracia, tu dirección, tu misericordia, si antes no nos hemos reconciliado y hemos aceptado la invitación que tú nos haces a través de Jesucristo. Reconocemos, Padre, que nuestra vida te ha ofendido, que hemos pecado neciamente contra ti, que nos hemos burlado de tus caminos, que hemos lastimado a tanta gente, que nos hemos olvidado de ti y hemos ofendido muchas veces tu santidad. Pero en medio de todo eso te suplicamos que nos perdones. Reconocemos que hemos hecho todo este mal, pero te suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Reconocemos que Jesucristo vino a morir por nosotros, que Él vino a asumir una culpa que no le correspondía, que se entregó en la cruz, que sufrió el peor de los castigos, que entregó la vida voluntariamente, que cumplió tu obra y que tú lo resucitaste al tercer día. Y que vive para siempre a tu lado, Señor, y que nos llama a reconciliación y nos dice que tenemos que creer en Él, que tenemos que comprometer todos los días de nuestra vida en amarle y servirle. Aquí estamos, Señor, te suplicamos tu perdón, tu gracia, ven a nuestras vidas, renuévanos, y para aquellos, oh Dios, que ya hemos hecho esa decisión, perdónanos si nos hemos mantenido distantes, si hemos dejado que nuestro corazón, en vez de obedecer tu voluntad, se sujete a nuestros caprichos, a nuestro mal proceder, a nuestro pecado, a razonamientos contrarios a tu palabra. Perdónanos y ayúdanos. Queremos estar cerca. Enséñanos, aconséjanos y muéstranos, oh Dios, el camino que tenemos que andar. Ayúdanos a volvernos a ti. Si nuestro corazón se ha llenado de incertidumbre, dolor, angustia, si la mayor parte de nuestras oraciones han sido quejas, aun si no hemos orado porque hemos considerado que nos fallaste, que sí hemos considerado que estás lejos de nosotros, o que no tuviste la más mínima consideración por la situación que hemos vivido, que nos acongoja y nos duele mucho, aquí estamos para reconocer que tú eres infinitamente sabio, aunque no entendamos, Padre, aunque no entendamos por qué hemos perdido lo que hemos perdido, pero queremos suplicarte, haznos entender tu voluntad, y cuando la entendamos, Padre, glorifica tu nombre, que sea para tu honra, tu gloria, y que nuestro corazón, nuestros labios y todo nuestro ser
se someta amorosa y voluntariamente y de buena gana, Señor, a hacer tu voluntad. Y no solo eso, Padre, ayúdanos a vigilar con mucho cuidado los sentimientos, las motivaciones, los razonamientos y lo que te pedimos, Padre. Ayúdanos a mirar, y cuando entendamos tu voluntad, que nuestro corazón no divague ni demore en responder en fidelidad, en obediencia a tu voluntad. Que aun cuando sea un costo elevado, que recordemos y entendamos que tú a través de Jesucristo ya nos mostraste que sí se puede vivir haciendo tu voluntad, aunque no sea fácil, Padre. Que a través de Jesucristo tú nos vas a dar la fuerza, la sabiduría, la respuesta incluso oportuna a nuestras preguntas más inquietantes y profundas. Tú nos vas a responder adecuadamente y en tu momento, Señor. Te suplicamos que cuando llegue tu bola podamos entender, y te suplicamos que nuestro corazón mantenga buena relación contigo. Todo esto, Padre, lo suplicamos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.